El autismo está muy estigmatizado y la gente realmente no sabe lo que es. Mucha gente cree que el autismo son niños que quieren estar solos, con unas capacidades altísimas e increíbles. Ahora mismo tiene 8 años y su evolución ha sido, vamos, de 0 a 1000. Un cambio radical, total, gracias a las terapeutas que ha tenido, las que tiene. Para nosotros es un bebé realmente y claro, nos prestó muchísima ayuda, nos enseñó cómo tratarlo, cómo que el niño no entre en la frustración, que muchas veces es muy duro unos padres ver al niño así, cómo estimularlo para que el niño esté más calmado, que esté relajado, y así fue. Miles de gracias a la asociación porque, vamos, sin ellos no estaría como está ahora mismo. Pues la Asociación Autismo Ceuta es una asociación que atiende a personas con trastorno del espectro del autismo, con TEA, y de forma directa a ellas y bueno, de forma directa también a la familia. Hace 12 años que se formó, pues fue un grupo de padres con niños y niñas que tenían este trastorno y que hace 12 años no encontraban tratamiento o intervención aquí en Ceuta para sus niños y niñas y se tenían que trasladar a la península, porque tened en cuenta que la incidencia de TEA en los últimos años ha sido brutal, cada vez hay más niños y entonces se conoce más, la gente está más preparada, se estudia más, se forman más y se atiende mejor. No todo lo que se espera ni lo que se quisiera, pero hemos dado, en ese sentido se ha avanzado bastante. Pues a ver, el autismo, bueno, es en realidad el trastorno del espectro autista, por lo cual es un trastorno, es una condición que se basa en una alteración en el neurodesarrollo. Esto afecta a que el niño tenga principalmente conductas sociales o intereses sociales muy restringidos o conductas muy estereotipadas, muy fijadas. A nivel social, vamos a ver que el niño tiene mucha dificultad para interactuar, no va a entender las situaciones sociales, va a tener dificultades para comprender la comunicación no verbal, las caras, las miradas, y luego también a nivel de intereses los tiene muy restringidos, es muy de rutinas. Es una característica del trastorno que el niño o la niña suele presentar dificultades a la hora de procesar la información sensorial. La asociación la conocí en el 2017, que es cuando ya tuve lo que es la discapacidad de la niña, porque sin la discapacidad no se puede empezar a tener terapia. Vamos, con 2 añitos la niña, que es cuando me di cuenta de que tenía rasgos de autismo. Le hice todo tipo de pruebas, de audición, TAC, todo. Conocimos la Asociación de Autismo en Ceuta en el mes de julio del 2020. Después de diagnosticaron la discapacidad de mi hijo, después de llevar tanto papeleo que conlleva antes de llegar aquí, pues nada, en el inserso, en el mismo trámite que hicimos, nos recomendaron venir aquí. Nos dieron cita para la primera entrevista, vinimos los dos y ya está, el 1 de septiembre empezamos las terapias con mi niño. Una vez que llegan aquí tienen que tener el diagnóstico, le hacemos una entrevista, tienen que tener tramitada o sea concedida la discapacidad para ser usuario de la asociación y una vez eso hacemos la entrevista y empezamos a trabajar. Me dieron el diagnóstico hace un mes y estoy muy perdido. He llegado aquí y no sé, porque ni saben cómo va a progresar el niño, sobre todo los niños muy pequeños. No saben cómo va a progresar el niño ni qué va a pasar con mi hijo. La niña, para poner un ejemplo, como si fuese un cuadro. Era todo muy repetitivo, los juegos eran muy seguidos, era todo coordinar las cosas, jugar con objetos que no tienen nada que ver. Lo sospechamos en la pandemia. En los meses de la pandemia yo me puse a ver un vídeo por YouTube
y me di cuenta que las mismas pautas que hacen esos niños con TEA lo hacía mi hijo. En cuantito terminó la pandemia y ya se reabrieron todos los organismos públicos, pues llamamos a la pediatra, habíamos hablado con la pediatra, nos mandó al psicólogo y del psicólogo, con el informe del psicólogo, ya fuimos al Inserso para que le dieran la discapacidad, y de ahí ya nos mandaron aquí a Autismo Ceuta. Yo soy terapeuta ocupacional y lo que hago con los niños principalmente es entrenarlos en las actividades de la vida diaria, como lavarse los dientes, vestirse, como en actividades instrumentales, que son actividades más complicadas, como comprar, orientarse en la calle o cocinar. Cuando los niños llegan, normalmente, sobre todo cuando son muy pequeños, tienen mucha desconfianza contigo y es como, ¿dónde estoy? Sobre todo si nunca han ido a otro tipo de terapia. Pero poco a poco van cogiendo confianza contigo y acercándonos a través del juego, sobre todo, es como más conectas con ellos. Cuanto antes se diagnostique, antes se puede trabajar y todos los posibles problemas o dificultades que puede tener ese niño se pueden frenar desde pequeño. Empezaron con 3-4 personas de personal y unos 10-15 socios, creo que fueron los iniciales, y ahora mismo actualmente somos 18 trabajadoras. Estamos por el 180 y tantos socios. Entre todos los usuarios que tenemos, tan solamente uno es mayor de edad, el resto tienen el bloque adolescente es muy pequeñito. Del volumen que tenemos de usuarios, la mayor parte de los niños están entre atención temprana, que es de 0 a 6 años, y como mucho 9-10 años. A partir de ahí son los menos usuarios que tenemos. Se establecen 3 grados según el nivel de apoyo que tenga el niño a nivel social y a nivel de rutinas y todo esto. Si tú tienes una dificultad para entender una información que te llega, muy probablemente tengas una dificultad para generar una respuesta adaptada. Entonces, eso es lo que se trabaja aquí, que el niño pueda entender esa información que le llega, que el niño pueda responder de forma adecuada para que pueda generar un aprendizaje y que después de ese aprendizaje se pueda generalizar a los diferentes contextos. Es que mi hijo nos dimos cuenta en plena pandemia porque son 24 horas en la casa. Y ahí todas las sospechas que teníamos pues se afirmaron. Y más cuando llamé a la pediatra y nos hizo un test sobre niños TEA y ya está, todas las respuestas fueron positivas y me dijo sí, va a ser que el niño tiene autismo, y así fue. A partir de eso ya todo va muy rodado, ¿sabes? Hacer una cosa, luego otra, porque es que te dan muchas pautas que no tengas una cosa tú no puedes pasar a otro nivel, y así fue. Y cuando vinimos aquí en julio, con la entrevista con su terapeuta, que es Carolina, ya está, nos dio muchas pautas, cómo manejarnos con el niño, porque es que el niño en ese momento tenía 2 años y 10 meses. Trabajan una PT, que es psicoterapeuta, que se llama Ana, una terapeuta ocupacional, que eso es aquí en Ceuta lo más, porque en Andalucía creo que no hay, y una terapeuta de audición y lenguaje. Y solemos tener reuniones para tener claros los objetivos y qué metodología se está utilizando tanto aquí como en el centro académico. Trabajamos en coordinación con las escuelas y la familia, con las escuelas en la medida de lo posible, en lo que se puede. Nos intentamos reunir una vez por trimestre con cada tutor de los niños o niñas que están aquí. La profesora de su cole se pone en contacto con la terapeuta aquí y sí que le suele dar de vez en cuando algunas pautas para intentar entenderlo mejor a él. Aquí en la asociación hay maestras de audición y lenguaje, logopedas, psicólogas y terapeutas ocupacionales, en lo que es el equipo de terapia. Pero el tema de la pandemia ha frenado mucho esa coordinación y ese trabajo en conjunto, porque hay colegios que sí, hay colegios que no. De todos modos, nos reunimos por videollamada, correo electrónico, teléfono y demás. Con los centros educativos tenemos un proyecto que son talleres a través de la guía educativa, que se llaman Te Amigo y Te Apuntas a Jugar, que son para dar charlas de concienciación a niños y niñas de los centros escolares que así no lo requieran, y el Te Apuntas a Jugar es para hacer juegos inclusivos en los recreos. Mantenemos el contacto con los colegios
para que sea lo más holístico posible y lo más integral posible. Sí, se intenta coordinar las PT que tiene en el cole, más la PT de aquí de la asociación, para tener el mismo tipo de trabajo, porque no se puede tener un tipo de trabajo en un lado y otro en otro, un avance en un lado y aquí no, porque si no se descoordina la enseñanza. Un niño autista, como sabréis, no se comunica bien, y los niños no es que no jueguen con ella, sino que como no la entienden o como dicen que es muy pesada, que su forma de jugar es muy pesada, se apartan y eso lo que genera es una exclusión. Si por ejemplo lo llevamos a un parque, en la Marina, que está lleno de niños, pues él está a su bola. Es que los niños autistas no tienen interés a la hora de socializarse, no lo tienen, desinterés casi total. Y claro, si los niños no vienen a él a animarle a jugar con él, mi niño no da ese paso, sinceramente. Yo, por ejemplo, incido mucho en lo que hago, digo a los padres lo que he hecho para que lo remarquen en casa, para que se haga más o menos lo mismo y así se continúe siguiendo un mismo camino. La evolución de mi hijo ha sido muy buena en comparación a que no hablaba y apenas decía ninguna palabra. Bueno, decía palabras, pero decía no, o sílabas. Ni decía ni papá ni nada. El niño pasó de no decir nada a poder comunicarse. Su comportamiento sale de aquí muy estimulado, de no pronunciar ninguna sílaba, a que ahora con 4 años y 4 meses que tiene forma estas frases de 3, 4 palabras. Eso es una alegría y para nosotros el comunicarnos con nuestro hijo y que él nos entienda y nosotros a él, ayuda muchísimo el día a día. Desde mi punto de vista es mucho más fructífera la intervención si todo el conjunto de la sociedad está más concienciado que si no se conoce. Cada persona procesa la información de una forma diferente. Hay niños que necesitan mucha información para saber qué es lo que está ocurriendo. Entonces las actividades tienen que ser más fuertes, ¿no? Entonces en este columpio lo utilizo porque da mucha información a nivel vestibular, a nivel de aceleración y desaceleración del movimiento. Entonces eso hace que el niño aumente su nivel de alerta y entonces esté más consciente. Puede pensar que está jugando, que lo está. Al final el juego es una herramienta de aprendizaje muy útil, pero lo que está haciendo es desarrollar las habilidades necesarias para luego poder participar de forma satisfactoria en cualquier entorno. Le encanta jugar, juega con los animales. Los animales para él va que se sabe todos los nombres, las características, su manera de comunicarse con los animales es tremenda. Le encanta la piscina, le encanta la playa, cuando al principio lo odiaba, por eso te he dicho lo del cambio radical de 0 a 1000, eso ha sido, vamos. En nuestra ciudad lo que es todo el tema de terapia es muy complicado porque no hay mucha gente, no hay muchos centros de que dan terapia, ni mucha gente especializada. Y que haya una asociación solo de autismo en la que nosotras nos especialicemos en autismo y sepamos tratar y dar terapia a los niños de una manera más específica, para ellos es un avance y es un progreso que se nota muchísimo. El progreso principal, digamos, de los primeros meses es eso. Crear una buena relación, que el niño entienda la rutina de la sala, porque como podéis ver hay muchos juguetes y ellos llegan con la intención de jugar, o por el contrario hay niños que llegan y se sientan ahí en los cojines y no se mueven. Entonces el progreso yo lo evalúo a nivel de participación social y luego a nivel de las respuestas ante las actividades. Considero que había otro progreso si ya en la sesión que continúa con otra compañera el niño participa de una manera más adaptativa. La inclusión social es fundamental. ¿De qué nos sirve enseñar a los niños? Lo que se les enseña a los niños aquí es aprender a ser un poquito autónomos, independientes. Pero de ahí a una relación con la sociedad, es la sociedad la que tiene que implicarse más con estos niños, ya que ellos es que no llegan a entender. Aquí los que se tienen que implicar son los padres, preguntarle a los terapeutas, nos mandan su plan de trabajo, su evaluación del año, lo que se va a trabajar con la niña, y trabajando con ella aquí en la asociación
nos mandan el trabajo y lo intentamos hacer en casa. Aquí en la asociación, aparte de tener terapias de comunicación y lenguaje, está la parte psicológica. Es que gracias a la terapia de lenguaje y comunicación mi hijo ha desarrollado un lenguaje tremendo. Como una familia, es más, la asociación la llevamos los padres. Tenemos nuestros gestores, nuestra coordinadora, pero esto es de los padres, por eso es una asociación. Sí, creemos que es muy importante que exista y que haya, no sé, un centro de formación en sí, no solo pequeños, que sean pequeños, a partir de que cuando crezcan puedan elaborarse en un futuro. Nos faltan profesionales, nos falta espacio y nos falta dinero para contratar. Lo del espacio se puede solucionar, pero lo del dinero, altruistamente, desgraciadamente, no es que la gente no quiera, es que no se puede trabajar. ¿Por qué? Porque hay muchas familias que no tienen recursos. Y en el tema de las subvenciones, lo que es las terapeutas, ofrecerles un mejor contrato, porque vamos, en vocación no hay nadie que las gane, todas ellas, tanto las que se han ido como las que están. A mí lo que más me motiva es ver que niños que, por ejemplo, no se lavaban los dientes, tenían muchas caries, ahora sí se puedan lavar los dientes, o que sean capaces de vestirse solos, que es que sobre todo los que son capaces de demostrártelo, se les nota mucho que se sienten independientes, se sienten capaces, y esa cara de Dios, soy capaz de hacerlo, es muy satisfactorio. Entonces los progresos son muy lentos y ante los mínimos, pues para mí es muy importante, es muy significativo y me siento muy gratificada. Qué guay este trabajo, la verdad. Estamos haciéndolo bien y eso me gusta, me llena.